Está con nosotros el ingeniero Robert Cano. Él es director ejecutivo de Juntos por la Educación. Así es. Buenas noches, Gloria. Buenas noches a la audiencia también de Radio Guaraní. ¿Cómo podemos aprovechar este enorme capital que tenemos de factor humano joven hoy aquí en Paraguay? Sí, ese es un gran desafío realmente. Paraguay, como decías en la introducción, es un país, tal vez en ese concierto latinoamericano, uno de los que más ventajas tiene, porque es uno de los países más jóvenes en su estructura. Entonces, pero también es uno de los países que tiene mayores dificultades en cuanto a lo que respecta a la formación de capital humano. Ahí entramos en el concepto clave, capital humano. Es lo que nos compete justamente en este programa, ¿verdad? El capital humano es básicamente una serie de habilidades, capacidades y competencias que tiene el grupo que está en etapa productiva y que es el detonante capaz de movilizar o impulsar la economía. Como siempre solemos decir, no son los recursos naturales que tiene un país el mayor activo del país, sino más bien su capital humano, su gente. De hecho, hay países que son muy ricos en recursos humanos, sí, pero son países muy pobres. O sea, las personas viven en una pobreza extrema. ¿Qué está pasando si tienen tantos recursos naturales? Es más, Oppenheimer decía la maldición de los recursos naturales. Claro. De tanto que tenemos, nos descuidamos de lo más importante. ¿Cuál es el activo más importante? La gente, el capital humano. Porque en contrapartida hay países que no tienen recursos naturales, sin embargo son países prósperos. El factor que cambia realmente las condiciones de vida de la gente en un país es la propia gente. Es la forma en que esta gente está llevando adelante y administra y gestiona sus recursos. Uno de los factores importantes, y tal vez el más importante en lo que respecta a la formación de capital humano, y hablo a nivel global, es la educación. Tenemos que entender algo que es fundamental. El desempeño educativo del niño o joven no es atribuible exclusivamente a lo que pasa en el aula. Totalmente. Su entorno, su contexto explica su desempeño hasta en un 60%. Estamos hablando de que el 40% nada más de su desempeño futuro académico, ¿verdad? Es explicado por el entorno académico que se desenvuelve en el aula. Porque el profesor no fue bueno, porque el aula no tenía tal cosa, sí. Porque la silla no era cómoda. Bueno, a eso le podemos atribuir a todo el entorno académico el 40%. Y ese 60% de formación que hace a que un niño se convierta en un joven y luego en un adulto capacitado, ¿qué es? Y tiene que ver con la familia, tiene que ver con las condiciones de vida de los chicos, ¿verdad? Este es un país que tiene casi la mitad de su población infantil en condición de pobreza. Entonces, está demostrado que las inversiones en educación en entornos de extrema pobreza prácticamente no tienen ningún rendimiento. Para poder educar a un niño se necesitan tres elementos fundamentales. Un maestro que sepa enseñar, primer gran desafío. Una infraestructura apropiada para poder aprender, segundo gran desafío. Y un niño con capacidades para aprender. Y es un detalle no menor. Que el niño tenga capacidad para aprender implica que qué es lo que pasó con ese chico cuando nació, cuando estuvo en el vientre de su madre, en sus primeros 1000 días fundamentales. O sea, desde el momento de la concepción hasta que cumplió 2 años. Tal cual. El 80% del cerebro se desarrolla en esa etapa. Así es. Por lo tanto, un niño que está bien nutrido, que tiene las vacunas al día, que está estimulado, al que se le habla, se juega con él, etcétera, es un niño que va a llegar con una capacidad de aprendizaje diferente al primer grado. ¿Es así? Es así, claramente. Quiere decir que prácticamente el 50% de nuestros niños que nacen en condición de pobreza están en desventaja al momento de los 5 o 6 años al entrar en la escuela. Tienen capacidad. Empiezan la carrera ya con desventaja. Ya con desventaja. El Estado, en el que estamos todos, es el que tiene un plan de largo plazo, o el que debería de tener una visión de largo plazo. El gobierno es el administrador de turno de este enorme condominio que se llama Paraguay. Entonces, a nuestros administradores futuros, no importa el color, ¿qué concretamente le podemos pedir para que este plan pueda, digamos, salir al aire con el presupuesto que necesita? Y básicamente que centren la atención a la primera infancia, ¿verdad? Porque hay dos cosas que podemos hacer, ¿verdad? Primero, tratar de concienciar a la población en sí, en general, para que le den a la primera infancia el rol que le corresponde, la importancia que le corresponde. UNESCO recomienda que para países como el nuestro, en este estado de desarrollo, las inversiones óptimas en educación deben estar en el torno al 7%. Ok, ¿Brasil cuánto invierte? Brasil, sana envidia. Hizo una no patriada. Existe eso, no sea mentiroso, no existe la sana envidia. ¿Tenés envidia? Contá. Sí, tengo envidia. Ellos el año pasado, en junio, tomaron la decisión de ir en un periodo de 5 o 7 años
a el 10% de su Producto Interno Bruto. Es que es la única forma de cambiar, de que sea una transformación real y la podamos vivir nosotros, Sí. porque si no los cambios son tan lentos que no los vamos a ver. Y nosotros ahora tenemos una ventaja. Lo que tenemos que hacer ahora, y eso es fundamental, hacer todo lo posible para llevar por lo menos al 7% o al 8% las inversiones en educación. En este momento, en donde la población en edad escolar se estabiliza, o sea, no estamos más teniendo ese crecimiento explosivo de a 500.000 cada 10 años o cada 20 años que teníamos Claro. allá por Se tienen 1900. menos hijos ahora. Se tienen menos hijos, entonces la población en los próximos 20 años en edad escolar no va a crecer más de un 3%. O sea, que es un muy lindo momento para invertir fuerte. Este es el momento. La literatura... Vos decís que se tiene que invertir un porcentaje del Producto Interno Bruto. Sí. ¿Quién produce ese Producto Interno Bruto? ¿Quién crea esa riqueza? La economía, el país crea. El sector privado es un gran motor de eso, Es un ¿cierto? gran motor. El Estado sigue siendo fundamental. Ese Estado tiene un administrador. ¿Cómo ves la gestión y cómo ves el compromiso de cambio hacia ese camino que nos estabas mostrando de poder llegar a un mayor impacto de un porcentaje del Producto Interno Bruto, destinarlo a infancia? Y habría que pensar un poquito. En los últimos años, te cuento, y eso ya es público, el Paraguay hasta 8 años atrás invertía alrededor del 6% en infancia. Todo el conjunto de inversiones en infancia era del 6%. Hoy día es el 4%. ¡Ay! Cayó. Y encima... Una llamada de alerta es preocupante. La clave para poder hacer frente a ese momento tan complicado es invertir hoy en capital humano. Hoy. ¿Hay desafíos de largo plazo? Sí. Los desafíos de largo plazo se materializan a través de las inversiones en primera infancia, porque lo que invertimos hoy, en el chico que nace hoy, vamos a comenzar a verlo, vamos a ver que ese niño que estaba predestinado a ser un joven pobre, si invertimos en el chico va a ser un hombre próspero, trabajador digno, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ese $1 que invertimos hoy para el Estado se va a traducir en $17 después. Ese es el retorno social.